Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la inquietud en los niños. Pero, ojo, no desde la perspectiva de siempre. Vamos a ir un poco más allá de las etiquetas típicas para explorar una idea que nos lleva al mismísimo origen de cómo nos sentimos, a nuestras primerísimas experiencias. Muy bien, pues este es el plan. Primero vamos a ver qué es esto del enigma de la hiperactividad. Luego nos fijaremos en algo crucial, la mirada de la madre, la relación inicial. A partir de ahí, introduciremos un par de conceptos clave. Para llegar al corazón del asunto, el falso ser motriz. Y terminaremos viendo qué significa todo esto, cómo podemos repensar la inquietud. Venga, empezamos por lo que casi todo el mundo conoce, el famoso TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es el punto de partida, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que si rascamos un poquito la superficie, debajo de esa etiqueta tan común, aparecen preguntas. Preguntas mucho más interesantes y complejas. A ver, cuando se habla de hiperactividad, normalmente hay como dos grandes explicaciones, ¿no? Por un lado está la visión biomédica, que nos habla de química cerebral, desequilibrios de dopamina, adrenalina, o de genética, vamos. Pero por otro lado, y esto es cada vez más importante, está la visión psicosocial. Y esta pone el foco en el entorno. Hablamos de cosas como la depresión materna o una sobreestimulación desde muy pequeños. Y resulta que estos factores son predictores muy potentes, o sea que el ambiente es clave. Y aquí la cosa se pone interesante. Pensemos un momento. ¿Qué tipo de niño es el ideal hoy en día? Pues uno activo, espontáneo, autónomo, precoz, que aprenda a andar y hablar antes que nadie. Un niño siempre conectado. Bueno, pues si este es el ideal que tenemos, si celebramos la actividad sin parar, la pregunta es inevitable. ¿No estaremos nosotros mismos, con nuestra cultura, moldeando la forma en que percibimos y a veces sobrediagnosticamos la inquietud? Así que, esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿De verdad todos los niños que no paran quietos y se distraen tienen un déficit de atención con hiperactividad? Con la prisa que hay hoy por poner etiquetas y a veces por medicar, a lo mejor vale la pena pararse un segundo y pensar, ¿y si esa inquietud a veces nos estuviera contando otra historia? ¿Una historia que no estamos escuchando? Vale, pues para empezar a entender esa otra historia, vamos a cambiar el foco. Olvidémonos un momento del cerebro del niño y vamos a mirar a otro sitio, a sus primerísimas interacciones, a ese vínculo inicial fundamental que es la relación con la figura cuidadora principal. Ahí es donde se cuece todo. Y para hablar de esto necesitamos una palabra un poco técnica, pero que es clave: intersubjetividad. ¿Qué es esto? Bueno, pues es mucho más que solo dar de comer y cambiar pañales. Es un diálogo. Un diálogo sin palabras entre la mente del bebé, que se está formando, y la de la madre. Es ese baile de miradas, de sonrisas, de compartir emociones. Es en esa conexión donde el bebé no solo está cuidado, sino que empieza a sentir que existe de verdad. Este encuentro se apoya en varias cosas fundamentales. El sostenimiento, no solo físico, sino emocional. La alimentación, la atención mutua, el mirarse. El ritmo, encontrar un ritmo juntos. La palabra, ponerle nombre a lo que pasa. Y, por supuesto, el juego. Cuando todo esto funciona de una manera suficientemente buena, esa es la expresión clave, se crea una base segura para que nazca un yo auténtico. Y aquí es donde entra en juego una idea potentísima del psicoanalista Donald Winnicott. Él nos habla de una especie de división interna, de una partición del ser como un mecanismo de supervivencia. Esto es fundamental para entender qué pasa cuando ese entorno del que hablábamos pues no es suficientemente bueno. Winnicott habla, por un lado, del verdadero ser. Pensemos en ello como nuestro núcleo más auténtico. Es esa parte de donde sale el gesto espontáneo, la creatividad. En el fondo es lo que nos hace sentir que estamos vivos de verdad, que somos reales. Y este verdadero ser solo puede florecer si confía en que el entorno va a responder. Pero ¿qué pasa si el entorno no responde? Pues que para proteger ese núcleo tan vulnerable se crea una defensa. Y esa defensa es lo que Winnicott llama el falso ser. Es como una máscara, a veces muy bien construida, muy adaptada. Es la parte que complace, que hace lo que se espera de ella. El problema es que es solo una fachada. Y cuando domina, el coste es altísimo. Una sensación profunda de vacío, de no ser real. La diferencia es brutal, ¿eh? Verdadero ser es creatividad, es sentirse real. Falso ser es imitación, es sentirse vacío. Uno nace cuando te acogen como eres, el otro cuando te tienes que adaptar para que te quieran. Es básicamente la diferencia entre vivir de verdad y pasarse la vida sobreviviendo. Vale, ya tenemos las piezas sobre la mesa, la inquietud, el entorno temprano y la idea de un falso ser como defensa. Pues ahora vamos a juntarlas. Y aquí viene la idea central de todo esto.
¿Y si esa defensa, ese falso ser, en lugar de ser intelectual, fuera motriz? ¿Qué pasa si la defensa es el movimiento incesante? Esta frase lo resume de una manera genial. Fijaos, a veces un niño desatendido se convierte en demasiado bueno para cuidarse solo, pues de la misma manera otro niño puede volverse demasiado activo. El movimiento constante se convierte en una especie de automaternaje. Es como si se dijera, ya que nadie me sostiene, me sostengo yo moviéndome. Es una forma de sentirse vivo. Lo que vemos entonces es un niño que parece súper independiente, que no llora cuando sus padres se van. Pero no es porque no le importe, es porque su defensa es el movimiento. Parar es peligroso, porque parar significa sentir el vacío. Por eso su juego es más de correr que de inventar historias. Y por eso dormir es una batalla, porque relajarse es enfrentarse a ese hueco que tanto miedo da. Es un concepto fuerte, ¿verdad? Para entenderlo del todo vamos a intentar ponernos en la piel de ese niño. ¿Qué se siente? ¿Cómo es vivir una vida sin descanso? Vamos a ver un caso real, el de un niño llamado Juan. Su madre, que pasó por una época muy difícil, cuenta que en los primeros años no pudo estar muy presente emocionalmente, y describe a Juan como un niño que siempre se las arreglaba solo, que nunca pedía nada. Lo que en su momento parecía una fortaleza, en realidad era el comienzo de su armadura. Y fue en terapia, jugando, donde todo esto salió a la luz. Juan inventó un juego que llamaba el lleno y el vacío. Él era el lleno, el que tenía toda la comida. Y el terapeuta tenía que ser el vacío, el que suplicaba atención. Es increíble, ¿verdad? A través del juego Juan estaba, por fin, poniendo fuera ese sentimiento de vacío y de carencia que él mismo había sentido. Hay una imagen literaria perfecta para esto, de El caballero inexistente de Ítalo Calvino. El protagonista es una armadura vacía que se mantiene viva por pura fuerza de voluntad. Y claro, no puede dormir, porque si se relaja, desaparecería. Pues ese es el terror existencial que hay debajo de esta inquietud. El miedo a que si me paro, dejo de existir. Bueno, después de todo este recorrido, volvamos al principio. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa esta perspectiva para padres, para educadores? ¿Cómo nos ayuda a repensar la inquietud? A ver, que quede claro, el objetivo de todo esto no es quitar la etiqueta de TDAH para ponerla de falso ser motriz. La idea es mucho más profunda. Se trata de aprender a mirar más allá del síntoma, de intentar escuchar qué nos está contando esa inquietud y sobre todo de evitar lo que un autor llamó los diagnósticos hiperactivos del hiperactivo. O sea, no responder con nuestra propia prisa a la inquietud del niño. Hay un verso de Octavio Paz que lo clava. Tengo prisa por estar. Es maravilloso. No es tener prisa por llegar a un sitio, es tener prisa por ser, por existir. Una carrera contra el vacío, un intento desesperado de sentirse real a través del movimiento. Y para terminar, una última pregunta, que en realidad es para nosotros, los adultos. ¿Y si nuestra prisa por diagnosticar, por encontrar una solución rápida, dijera más de nosotros que del niño? ¿Y si esa prisa por ponerle un nombre al problema, en el fondo, estuviera tapando nuestra propia ansiedad, nuestra propia dificultad para tolerar la incertidumbre?